Y acá interpretamos el hidróxido como la unión de un metal con un grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo es este OH que está acá abajo. En algunos libros también aparece como hidroxilo, que es lo mismo, ¿sí? Y acá abajo, donde yo estoy poniendo el círculo, ponemos el número de oxidación con el que trabaja el metal. ¿Está? La pregunta es, ¿cómo formamos un hidróxido? La respuesta correcta siempre debe ser, chicos, es que tenemos el, vamos a escribirlo como oración, hidróxido es óxido básico, es decir, metálico, más agua. ¿Está claro? Lo que nosotros tenemos que saber siempre es que el hidróxido se forma de esta manera. Es hidróxido más, perdón, el hidróxido es óxido básico más agua. ¿Está claro? Lo que nosotros tenemos que saber es que, como nosotros tenemos que hablar del hidróxido de sodio, ¿sí? Nosotros tenemos que partir de el óxido de sodio se escribe de la siguiente manera. Sabemos que el estado de oxidación del sodio es +1, ¿sí? Y que para que quede neutralizada tenemos que poner 2 átomos de sodio, porque el sodio tiene el número de oxidación +1 y el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Está? Así es como nosotros formamos el óxido de sodio. Recuerden, óxido de sodio. ¿Está? Bien. A esto lo que nosotros lo combinamos es con agua, ¿sí? Ponemos más agua y nosotros formamos finalmente el hidróxido de sodio. En este caso, como nosotros tenemos el número de oxidación de sodio +1, es decir, acá, nosotros tendríamos que poner 1 y paréntesis. No le va a cambiar nada si le ponemos o no el paréntesis y el 1 abajo. ¿Está? Es decir, que en este caso no es necesario. Solamente ponemos digamos, el símbolo del sodio, que es Na. Recuerden que la segunda letra siempre es minúscula, ¿sí? Y el grupo oxidrilo o hidroxilo, que es lo mismo, pegado. ¿Está? Lo que nosotros tenemos que saber es, cuando nosotros hacemos el balanceo de, digamos, esta reacción química, nosotros tenemos que contar cuántos átomos de cada elemento tenemos en el producto, es decir, a la izquierda de la flecha, ¿sí? Y en la reacción que es a la derecha de la reacción química. ¿Está? Bien. Nosotros tenemos 2 átomos de sodio, 1 y 2 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que en el producto tenemos 2 átomos de cada elemento. Entonces, para que quede balanceado, le ponemos un 2 acá adelante, ¿sí? De esa manera, la reacción química queda debidamente balanceada. ¿Está claro? Chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? Por favor, desactiven el micrófono si lo necesitan y pregunten. O pregunten por el chat. ¿Está? Bien. Ahí no puedo escuchar, doctor. Hola. Noelia, ¿alguna pregunta hasta acá? Es que no escuché nada de lo que había porque no se escuchaban en los auriculares. Ah, bueno, igual la clase está siendo grabada, así que lo vas a escuchar Está después. grabada. ¿Está? Bien. Genial, bárbaro. Entonces, Sí, la sí, sí. definición de lo que dijimos es básicamente eso, ¿sí? Nosotros tenemos una formación de compuestos en donde partimos de un óxido básico, le sumamos agua y obtenemos un hidróxido. ¿Está claro? Quiero que alguien, por favor, me diga cuál es el siguiente elemento o la siguiente sustancia que había que hacer en el punto 3, por favor. Es hidróxido de zinc 2. Bien, perfecto.
La siguiente sustancia es el hidróxido de zinc 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso? El hidróxido de zinc 2 significa que el zinc está trabajando con un número de oxidación particular. En este caso, el estado de oxidación del zinc es el número 2, positivo. ¿Está? Recuerden, cuando nosotros hablamos de hidróxidos, estamos hablando de que los metales son los cationes son porque tienen carga positiva, y a eso se debe también que los números de oxidación del metal son positivos. ¿Está claro? Bien. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es, ¿cómo formamos el hidróxido de zinc? Nosotros la fórmula molecular escribimos el símbolo del metal, Z mayúscula, N minúscula, siempre, el grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Y abajo del grupo oxidrilo tengo el número 2. El número 2, recuerden que es el número de oxidación del metal. ¿Está claro? Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para llegar al hidróxido de zinc? Recuerden, definición de hidróxido. El hidróxido se pone a partir del, o se obtiene a partir del óxido básico del zinc, siempre con el mismo número de oxidación, ¿sí? Y la combinación de ese óxido con ese mismo número de oxidación más agua, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a partir del zinc obtenemos el óxido, ¿sí? Nosotros acá no ponemos ningún número subatómico. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del zinc es +2 y el del oxígeno es -2. Quiere decir que con un átomo de cada elemento nosotros formamos debidamente el óxido básico. ¿Está? Bien. A eso nosotros le sumamos agua, ¿sí? Agua. Y obtenemos finalmente la sustancia que es hidróxido de zinc. Ponemos la fórmula molecular del hidróxido de zinc. ¿Está claro? Recuerden, vemos un grupo oxidrilo y un metal. Estamos hablando entonces de un hidróxido. El hidróxido lo obtenemos a partir del óxido básico, que es este que está acá abajo, y el agua. Recuerden, estos dos son los productos, ¿sí? Y el hidróxido en este caso va a ser la reacción. ¿Está claro? Bien. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, como siempre, es balancear y, digamos, y equilibrar la reacción. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un átomo de zinc, 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Y 2 átomos de hidrógeno. Tenemos 1 de zinc, 2 de oxígeno y 3 de hidrógeno. ¿Está? Perdón, 2 de hidrógeno. 1 de zinc, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, acá tenemos 1 de zinc, ¿sí? El zinc ya está equilibrado. Y tenemos este oxidrilo, pero tenemos 2 oxidrilos. Quiere decir que tenemos 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Quiere decir que ya la reacción química está debidamente balanceada. ¿Está? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo de esto no quedó claro? Escucho. ¿Noelia? No. Decime, Bien. ¿alguna pregunta hasta ahora? No, eso lo entendí bien. Muy bien, vamos a Lo que continuar. yo tengo dudas es con óxidos ácidos, nada más. Muy bien, vamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? El 3 del punto 3. Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Muy bien. El hidróxido de potasio, mejor dicho, el potasio.
quiero que me digan dónde está en la tabla periódica. ¿El grupo 1? El grupo 1. ¿Cuáles son los del grupo 1, Mariana? ¿Qué tipo de elementos son el grupo 1? ¿Metales? ¿Metales? ¿Qué tipo de metales? Alcalinos. Alcalinos, perfecto. ¿Y qué característica tienen los metales alcalinos? Que todos tienen número de oxidación más 1. ¿Está? Ajá, sí. Bien. Chicas, recuerden que esto es muy importante para destacar. Cuando nosotros buscamos un elemento en la tabla periódica, si hablamos de metales alcalinos, todos tienen número de oxidación más 1. ¿Sí? Si hablamos de los metales alcalinos térreos, todos tienen número de oxidación más 2. ¿Sí? En los elementos de transición están los metales que tienen más de un elemento, más de un número de oxidación, la mayoría. ¿Sí? Y después están los metaloides, que algunos son metales y otros no metales, o los metales pobres, que ya tienen otro número de oxidación ya mayor. ¿Está claro? Bien. Entonces, si trabajamos con el potasio, que tiene número de oxidación, porque está en el grupo 1, que tiene más 1 de número de oxidación, nosotros lo que tenemos que saber es, primero, cómo formamos ese hidróxido. La respuesta siempre es, ponemos el metal, esto es para poner la fórmula molecular, ¿está claro? El grupo oxidrilo, o hidroxilo, ¿sí? Y acá abajo ponemos el número de oxidación, ¿está claro? Lo que nosotros tenemos que saber es que como el potasio tiene el número de oxidación más 1, acá nosotros no es necesario ponerlo, ya se sobreentiende que tiene 1. Entonces la fórmula molecular correcta es KOH, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo formo el hidróxido de potasio? Bueno, ponemos el óxido del potasio, ¿sí? ¿Por qué pongo un 2 acá abajo? Porque como tengo un número de oxidación más 1, más 1, y en el oxígeno tengo menos 2, yo hago 2 por más 1, me queda más 2, y menos 2, me queda 0. ¿Está? Nosotros ya a esta altura, chicos, tenemos que saber exactamente cómo ponemos las fórmulas moleculares de los compuestos. Es muy importante para interpretarlo después. Cuando nosotros veamos soluciones en un rato, vamos a necesitar todo eso. ¿Está claro? Bueno, antes yo pregunté cómo formamos el hidróxido de potasio. Recuerden que es un hidróxido. La definición de hidróxido es el óxido básico, ¿sí? Más agua, ¿sí? Esta es la fórmula molecular del agua. ¿Está claro? Ponemos la flecha de que reaccionó y me formó finalmente el hidróxido de potasio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el equilibrio o el balanceo, nosotros tenemos que pensar, tenemos 2 átomos de potasio, ¿sí? Tenemos 2 átomos de oxígeno en el producto, ¿sí? Y 2 átomos de hidrógeno. Tenemos 2 átomos de cada elemento. ¿Está claro? Entonces, del lado de la reacción ponemos un 2 acá adelante. Y queda finalmente equilibrada la reacción química. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Profe, Sí, Mariana, decime por favor. cuando el 2 baja a lo que es el potasio, Acá abajo decís. ¿es porque se invierte? ¿Está ¿Cómo se invertido? Claro, lo que pasa es que vos lo que estás preguntando es esto, ¿verdad? ¿Podés ver mi pantalla? Sí. Vos lo que estás diciendo es esto. Como acá yo tengo un más 1, Sí. acá yo tengo un menos 2, Ajá. este 2 baja acá, y este Claro. 1 baja acá. Sí, pero el 1 no iría. Claro, porque vos ya tenés un átomo de oxígeno. ¿Entendés lo que te digo? Yo así formo el óxido. ¿Está claro? Sí. ¿Entendiste? Sí, sí. ¿Segura? Sí. Bien. Chicos, cuando nosotros hacemos hidróxidos,
Cuando yo pregunto cómo es la fórmula molecular, recuerden, es el metal, el grupo oxidrilo y el número de oxidación del metal. ¿Sí? El número de oxidación. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo yo llego a obtener el hidróxido de potasio? La respuesta es, sumamos el óxido básico del potasio, ¿sí? Y agua. Así obtenemos finalmente el hidróxido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? El que no entiende, por favor, active el micrófono y pregunte. Mientras tanto voy a poner hoja nueva. ¿Sí? Noelia, ¿me decís por favor cuál es el próximo ejercicio? Sí, obvio. Ácido sulfuroso. Muy bien. Acá empieza algo ya un poco más delicado. ¿Sí? Tenemos el ácido sulfuroso. Primero, lo que tenemos que saber es que cuál es el elemento que tenemos en esta sustancia. Tenemos hidrógeno, o los elementos, perdón. Tenemos hidrógeno, como es sulfur, o sulfur, viene del latín sulfurum, que es azufre, ¿sí? Ponemos la letra S, y ponemos oxígeno. Recuerden, cuando nosotros tenemos una terminación con uro o hídrico, significa que el no metal no tiene oxígeno. ¿Está claro? No tiene oxígeno. Por lo tanto, estamos hablando de un oxoácido. ¿Está claro? ¿Profe, puede repetir eso? Sí. Cuando nosotros tenemos una terminación en el ácido, recuerden, si dice acá ácido adelante, estamos hablando de una sustancia que tiene no metales solamente. ¿Está claro? No hay metales. Sí, sí, sí. ¿Está claro? La palabra ácido adelante significa que no hay metales. Es decir, tienen no metales solamente. Eso por un lado. Por el otro, dice sulfur. El sulfur viene de sulfurum, que es azufre en latín. Quiere decir que el elemento que tenemos es el azufre. ¿Está? Y por último, dice oso. Sí. No dice puro ni tampoco hídrico. Eso significa que este no metal, por el azufre, tiene oxígeno. Porque si dice uro o hídrico, no tiene oxígeno. ¿Está claro? Entonces, como estamos Entonces, hablando cuando de dice ácido, oso, tiene oxígeno. claro, como acá termina en oso, podemos asumir que el no metal o los elementos o la sustancia tiene oxígeno. ¿Está? Otra cosa importante es que si dice ácido adelante, yo ya sé que tiene hidrógeno, porque es la definición de los ácidos. Los ácidos no óxido ácido. Si dice solamente ácido, es porque tiene hidrógeno. ¿Está claro? ¿Se entendió la diferencia, Noelia? Sí, sí, ahí entendí. ¿Ahí entendiste? Bien. Mariana, ¿entendiste? ¿Vas entendiendo? ¿Lo puede repetir, por favor, profesor? Sí, Mariana, decime por favor, lo que no te quedó claro. Que si termina en oso, tiene oxígeno. Sí. Vamos a hacerlo más práctico. Si Sí. termina en uro o hídrico, Sí, no tiene oxígeno. no tiene oxígeno. ¿Sí? Sí. Bien. Como este no termina en uro o en hídrico, yo ya sé que tiene oxígeno, la sustancia. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos entendiendo todos? Sí. ¿Sí? Bien, continuamos, chicas. O chicos, perdón, porque Diego también está. Bien. Nosotros tenemos vamos a empezar a formar la fórmula molecular, ¿sí? El número de oxidación del hidrógeno es +1, ¿sí? Mientras que el del oxígeno es -2, ¿sí? Vamos al azufre. El azufre termina en oso. Y habíamos dicho que el oso es el menor número de oxidación. El azufre tiene número de oxidación
menos 2, más 4 y más 6. Yo ya sé que como tiene oxígeno, los demás elementos deben tener número de oxidación positivo. Entonces la pregunta es, ¿el azufre tiene que tener número de oxidación menos 2? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, no tiene que tener menos 2. ¿Por qué, Noelia? Y porque el no metal tiene que ser positivo. Muy bien, perfecto. Porque además el oxígeno, como tenemos oxígeno en la fórmula, el oxígeno ya tiene número de oxidación negativo, ¿sí? Y nosotros para poder equilibrarlo, necesitamos que todos los demás sean positivos. ¿Está claro? Bien, entonces tenemos que elegir entre dos posibilidades, entre más 4 y más 6. Yo ya sé que la terminación es oso, por lo tanto tiene que ser el menor. Entonces, si me permiten, entre el número más 4 y el número más 6, voy a elegir el número más 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Yo ya tengo toda esta información. Ahora les pregunto, si yo sumo este más 1 y este más 4, yo voy a tener un número impar. ¿Sí? Como nosotros tenemos este número que es par, a cualquier número que yo lo multiplique acá abajo, ¿sí? Me va a seguir dando un número par. En cambio acá yo tengo impar, no va a quedar equilibrado nunca. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Como yo tengo el no metal con número par, debajo del hidrógeno ponemos un número 2. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si yo acá pongo 2, por más 1 me queda más 2. Más 4 me queda más 6. Y acá me queda un menos 2. Yo pongo un 3 acá abajo. Entonces, 3 por menos 2 es menos 6. Y 2 por más 1 es 2. Más 4 es más 6. Más 6. Menos 6. Me queda 0. Entonces, pasando en limpio, la fórmula molecular del ácido sulfuroso es H2SO3. ¿Está claro? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde sacó el 3? ¿El 3? ¿De Yo dónde le sacó puse el 3? el Ahí me 3 perdí. Cuando apareció el 3 me perdí. porque yo pongo el número 3 para que quede balanceada la fórmula, quede equilibrada. ¿Por qué? Porque yo tengo número de oxidación más 1, tengo número de oxidación más 4. Acabo de decir que cuando tengo un no metal con número par, yo le asigno abajo el número 2. ¿Sí? Entonces tengo 2 por más 1 es más 4. Perdón, 2 por más 1 es 2, positivo. Más 4 es más 6. ¿Está? ¿Hasta ahí me seguís? Bien. Entonces, como yo acá tengo el menos 2, Sí. yo pongo arbitrariamente el número 3 para que quede la fórmula neutralizada. ¿Ahora sí quedó claro? Quiere decir que la fórmula molecular final del ácido sulfuroso es H2SO3. Necesito 2 átomos de hidrógeno, 3 de oxígeno, para que trabaje con el azufre en número de oxidación más 4. ¿Quedó claro, Noelia? ¿Sí, no? Sí, voy a ver en la práctica cómo me va. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo yo obtengo el ácido sulfuroso? Partimos del óxido sulfuroso. ¿Cómo es el óxido sulfuroso? Bueno, ponemos la letra S de azufre, el oxígeno. Yo ya sé que tengo que trabajar con el número de oxidación más 4 en el azufre. Quiere decir que acá va el más 4. ¿Sí? Acá va el menos 2. Entonces, ¿cómo hago yo para formar el óxido? Pongo un 2 acá abajo. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, voy a continuar. Nosotros dijimos que el ácido, o el óxido ácido en este caso, porque tiene oxígeno, ¿sí? Lo combinamos con un óxido ácido, esto es, vamos a escribirlo acá abajo, óxido
ácido, ¿sí? Le sumamos agua. Esto reacciona y me forma el ácido sulfuroso, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, ponemos, esto es agua, y esto es el oxoácido. Pregunta obvia. ¿Oxoácido y óxido ácido es lo mismo? No. Diego dice que no. ¿Quién más dice algo? Oxoácido, ¿Oxoácido es lo mismo que óxido ácido? La respuesta es no. Nunca. ¿Está? Fíjense. Yo acá estoy poniendo óxido ácido es óxido de azufre u óxido sulfuroso. ¿Sí? ¿Por qué oso sulfuroso? Porque ya me lo dice el enunciado del ejercicio. Está usando ácido sulfuroso. Acá yo tengo, perdón, vamos a poner acá el nombre, es óxido sulfuroso. Si yo, por ejemplo, lo quiero nombrar con la nomenclatura IUPAC, que es la más moderna, poníamos óxido de azufre y entre paréntesis el número 4, el número romano. ¿Se entiende? Bien. Tengo el agua, ¿sí? Que a eso no hace falta agregarle nada, y obtenemos el ácido sulfuroso en nomenclatura tradicional. Y si lo quiero poner en nomenclatura IUPAC, porque soy un molesto y tengo ganas de romper las pelotas, decimos que es el ácido, perdón, decimos que es el sulfito de hidrógeno. ¿Por qué sulfito? Teníamos dos formas. Si es el menor número de oxidación, terminaba en ito. Y si es el mayor, en ato. Es sulfato de hidrógeno. ¿Se entendió? Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Sí, no? ¿Blanco, negro? 0, 1. Perfecto. Bien, continuamos. ¿Me decís, Noelia, por favor, el próximo ejercicio? Ácido fosfórico. Muy bien. Muy bien. Les presento un caso atípico de lo que nosotros venimos haciendo. El ácido fosfórico, sabemos que tiene el número de oxidación del fósforo mayor. Recuerden que trabajamos con dos números, el +3 y el +5, ¿sí? Perdón, chicos, está por terminar la reunión. Voy a cortarlo ahora y empezamos en un rato la segunda parte, así terminamos con esto, ¿está? Bueno.